la palabra o la promesa de Dios y el consuelo o el conforte que Dios nos da. Entonces ese es como el tema principal de este pedacito, ¿cierto? Bueno, entonces empecemos a tratar de mirar aquí más detalladamente cómo Él nos habla de ese tema. Y entonces en el versículo 49 dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Entonces, ese está muy bueno, pero esta otra traducción, les voy a leer la otra traducción que es la que yo siempre miro aquí, y este dice así, dice, recuerda tu promesa a tu sirviente, a través de la cual me has dado esperanza. Entonces, entonces ahí vemos una relación entre la promesa de Dios y la esperanza. ¿Y la esperanza qué hace? En el 50, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Aquí en la otra versión, en mi aflicción, mi conforte es este, que tu promesa me da vida, me da vida. Entonces, si ven cómo está de buena la cosa, que nuestra, que Dios nos hace una promesa, que nosotros creemos la promesa, ¿cierto? Con fe, y la promesa nos da consuelo mientras tanto, pero en un futuro más adelante nos va a dar la vida y la vida eterna. Porque esa palabra que está ahí, vivificado, la 50 es una de las traducciones de esa palabrita es vida eterna, dar vida eterna o revivir, o sea que eso ahí, eso es como un pequeño evangelio, ¿o no? Esos dos versitos ahí, muy interesante, ¿no? Bueno, entonces, verso 50, la promesa de Dios es nuestro consuelo. Entonces hablemos ahora del consuelo, no de Consuelito, porque Consuelito ni siquiera ha querido venir a los estudios, yo no sé qué le está pasando a Consuelo, por allá mirando conspiración, teorías de conspiración por allá. Pero entonces, vamos a leer aquí en Romanos, ¿ok? Capítulo 15, versículo 4. Y una cosa que me impactó mucho de ese versículo es que dice exactamente lo mismo que dice todo este pasaje. Miren, era para que vean, dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Todos los elementos están ahí, vean. Las cosas que se escribieron antes, eso está aquí, ¿cierto? ¿En qué verso está eso? Eh, Miren, el 52, me acordé, oh Jehová, de tus dichos antiguos, de tus juicios antiguos. Después dice, para nuestra enseñanza se escribieron, bueno, pues la enseñanza también está aquí, ¿cierto? Guardé tus mandamientos, básicamente lo mismo. Y dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. O sea que nosotros las escrituras tienen varias funciones y una de ellas es obviamente enseñarnos sobre nuestro futuro, de la promesa de Dios de nuestro futuro que nos tiene eh,
digamos que nos tiene preparado el Señor. Pero como les decía antes, aquí en la tierra también ella nos da paciencia y nos da consolación. O sea que esa parte a veces como que no la tenemos en cuenta, como que solo pensamos en un futuro, pero no lo que nos puede dar ahorita mismo. Vamos a ir un poquito aquí antes a ver un ejemplo de esto en, en el versículo 4 de Romanos, versículo 4 de Romanos, del 16 al 25. ¿Y por qué vamos a ir ahí? Porque ahí habla de la historia de un personaje que es Abraham. Y la vida de Abraham, también como la vida de nosotros, la podemos resumir así. Una vida de alguien que Dios le llamó, que él escuchó, que él caminó con Dios y le hizo una promesa y después la recibió. Entonces él es nuestro, como dice aquí, él es nuestro Padre en la fe porque nosotros pues de pronto empezamos del versículo 13. Dice así, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Ese verso sí que está interesante y complicado, pero ese lo vamos a dejar de tarea para José. Versículo 16 dice, por tanto es por fe para que sea por gracia a fin de que de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. A ver, un momentico, perdonen que me voy a quitar esto, que es que ya me dijo que me lo iba a pagar. Entonces voy a pagarlo yo más bien. ¿Aló, me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, No. Sí, lo escuchamos, hermano. Adelante. sí, lo escuchamos. Bueno, no, es que tenía problemas técnicos, es que cuando cambio una cosa me toca cambiar otra aquí. Bueno, ese es otro cuento, pero bueno, ya estamos bien. Entonces, a quien creyó, la cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Qué tal? Increíble, ¿no? O sea, ¿qué hizo él? Bueno, pues él
el Dios le dijo, estando ya avanzado en edad, le dijo que él iba a tener un hijo y que iba a tener y que iba a tener muchos hijos de todas las naciones, que él iba a dar tierra, que él iba a dar, que él iba a ser una bendición para todas las naciones del mundo. Esa fue la promesa que le hizo Abraham a él. De casi 100 años. Él dijo, no, pero imagínese, uno así todo, ¿cómo hago yo? Y la esposa infértil. Hagan cuenta ustedes cómo, pero entonces él tenía una cosa buenísima y era que él sabía con quién estaba hablando. Él sabía que él estaba hablando con el creador del universo y que por esa razón él tenía toda era perfectamente razonable creerle que él podía hacer eso. Y entonces ahí hay un punto importante para nosotros, que nosotros tenemos que pensar en eso igual, que Dios, digamos, a veces si uno le dice a una persona, digamos, de que no conoce del Señor o algo así, y uno le dice que uno cree que los muertos van a resucitar, ¿cierto? Que uno cree que Dios fue elevado a los cielos. La mayoría de la gente en este mundo, hermanos, desafortunadamente eso es, para ellos eso es locura, o más bien estupidez, y más bien como ignorancia, y como que somos infantiles en creer esas cosas. Así nos ve el mundo. Pero nosotros, el Señor nos ha dado esa gracia maravillosa de creer en sus promesas, creer también que que Él nos está preparando un sitio maravilloso, que Él nos va a dar la vida eterna, que vamos a compartir juntos la eternidad. Nosotros, esa promesa. Entonces, cuando uno se hace, digamos, consciente de ello, creo que ahí es cuando esa promesa se convierte en consuelo, porque uno dice, bueno, está bien, pues ahorita estoy llevado y estoy muy enfermo o tengo la situación que sea, pero bueno, esto por lo menos esto es muy, muy temporal y ya poquito a poquito ya voy a estar con el Señor. Y realmente la tierra, aquí en la tierra hay muchos, muchos sufrimientos. Por ejemplo, les comento para que también le guarden en oración a una persona que se reunía con nosotros en la iglesia, que inclusive ella y su esposo fueron misioneros en Ucrania, me parece, bueno, por shock. Y ella, ese dolor se le ha ido aumentando, aumentando, de modo que ya, tú sabes que cuando uno va al médico le dicen que le muestran las caritas y que del 1 al 10, ¿cuál está uno? Ella está en el 10 casi constantemente. Y, ayer o anteayer le hicieron una operación para tratar de ayudarle y parece que no, pues hasta ahora no ha tenido resultado. Por eso les pido oración, hermano, por ella para que el Señor la toque y le dé un poco de descanso. Pero ese tipo de cosas una vez es como que dice, bueno, pero ¿cómo hace uno para debe ser una cosa muy horrible? Pero el Señor en su infinita sabiduría, Él permite esas cosas. No, 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 no. Yo no me lo explico, pero yo sé que Él sabe por qué. Él sabe por qué, yo no sé. Y muchas otras cosas que están pasando en este mundo y que van a pasar y que han pasado.
pero como hemos hablado, yo creo que hay muchas cosas que nosotros nunca vamos a saber, como que, como que a Dios no le interesa que sepamos todos esos detalles. Eso es claro. Bueno, entonces alguna pregunta o algún comentario o alguna cosa hasta ahora ahí de lo que hemos hablado hasta ahí o no. Hermano Héctor, Dime, hermano José. esa historia que usted estaba mencionando en Romanos de Abraham es interesantísima. Pues algo que uno observa cuando uno lee en Génesis sobre Abraham es que él se fortaleció, como dice ahí, él creyó en esperanza contra esperanza. O sea, él tenía que primero, o sea, yo creo que él recibió la noticia con, pues, como no muy convencido, porque, pues imagínense, ella tenía 91 años y que le digan que iba a tener un hijo, eso no lo va a creer así de momento, ¿no? Pero, y él, en la vida, pues, él tuvo sus caídas, ¿verdad? Por ejemplo, medio mintió, se rieron, eso lo menciona ya, pero lo que observamos en él es que es un personaje que se va fortaleciendo. Y yo digo que él, cuando él sube a la montaña con Isaac, yo digo que esa es la graduación de él, de graduarse de la escuela de la fe, porque ahí él no tuvo miedo y en Hebreos él dice que Hebreos dice que por fe, ¿verdad? Él lo volvió a recibir. O sea, como que sí hubo una muerte, porque él, es decir, la intención de sacrificar a su hijo fue real. Por eso dice Hebreos que en sentido figurado lo recibió. Es decir, él había llegado a un estado de fe que él decía, si Dios dice esto, yo lo voy a hacer. Pero al principio cuando Dios lo llama, pues se rió. O sea, que ahí nosotros vemos lo que es verdaderamente un crecimiento espiritual, de llegar a como uno a reírse, como a uno dudar, no, esto no lo puedo hacer o esto no se va a dar, hasta que llega un momento en que uno dice, no, yo sé que Dios y es la voluntad de Dios va a suceder. Y es una gran lectura esta de Romanos. Sí, lindísimo comentario, José. O sea, como la progresión de la fe. Y yo creo que ese es un retrato de nosotros también, ¿no? Porque si nosotros miramos dónde estábamos nosotros hace Sí, sí. X años, ¿cierto? Desde que conocimos los caminos del Señor hasta hoy, ahí vemos claramente esa misma historia que tú estás ahí relatando, ¿no? ¿Alguien más tiene otro comentario o seguimos? Gracias, Pito, maravilloso. Gracias por ese comentario. Bueno, entonces alguien más o si no seguimos aquí. Vamos a saltar entonces de vuelta al Salmo donde estábamos. Y entonces vamos en el verso 51, ¿ok? Dice, los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová,
de tus juicios antiguos y me consolé. Bueno, ahí entonces vamos a hablar de, de los soberbios. En el 53 también habla de los inicuos, horror se apoderó de mí a causa de los inicuos. Y pues vemos en la vida de David, yo creo que es muy triste porque en el caso de él, él al final fue perseguido a matarlo por su propio hijo. Por su propio hijo fue perseguido. Y yo no sé si ustedes se acuerdan de una historia que es un poco extraña, a mí me parece muy extraña, la verdad. Y es que cuando lo estaban persiguiendo a David, su hijo, él por allá, un tipo empezó a decirle maldiciones, a maldecirlo y a tirarle piedras y a tirarle tierra. Y entonces, si nos ponemos a pensar en quién era David, David cuando él comenzó, él era como un ganguero. Él tenía su gang, ¿cierto? Con el que él hacía sus patrañas y pues, en el ejército, ¿cierto? Que era como un ejército que él tenía. Y, o sea, que él estaba acostumbrado a andar con matones, esa es la palabra exacta. Y entonces uno de esos matones que él tenía al lado ahí, le dijo, si quiere yo le arreglo ese problema ya mismo, esté tranquilo. Y entonces él le dice que no, que lo deje, que de pronto Dios es el que le ha dicho que le tire todas las maldiciones. Y que de pronto Dios cuando lo vea sufriendo ese escarnio y esa burla, que de pronto lo iba a bendecir. ¿Se acuerdan de eso? De esa historia tan interesante. Y, pero entonces él, fíjense cómo él volvía a Dios y una cosa muy bonita es que él conocía el temperamento de Dios, conocía el carácter de Dios, sabía quién era Dios y que él sabía que Dios nos está observando todo el tiempo y él quiere ver a ver cómo reaccionamos ante las cosas de la vida. Cuando las personas nos hacen cosas feas, nos humillan, nos hacen el feo, o lo que sea que las personas no hagan, ¿cierto? En diferentes contextos, en el trabajo, inclusive a veces hasta los familiares mismos, ¿cierto? Lo pueden tratar uno mal, pero todos esos escarnios, Dios los está mirando y Él va a ver cómo es que uno va a reaccionar. O va a sacar uno y responder con la misma cuchara, o va uno a decir, bueno, no te lo tomo en cuenta y te perdono y ya, se acabó. Él está mirando eso. Él está mirando qué lección vamos a tomar cuando la persona que nos atraviesa en el carro allá en la calle, si inmediatamente le vamos a nombrar a su mamacita y a la abuelita también por ahí derecho, o si de pronto me decimos, ¿sabe qué? Usted tiene afán, o si no tiene afán, te necesita oraciones, que el Señor te bendiga. Entonces, Dios está mirando eso, esas pequeñas cosas, Dios las está mirando. Y David, obviamente que él, como habíamos hablado antes, la había embarrado, como decía el hermano José en el sermón, el domingo la regó, pero se arrepintió y regresó al Señor. Entonces eso es lo bonito de David, ¿no? Pero entonces él se acordó de los juicios antiguos de Jehová y se consoló. Y nosotros igual también nos podemos consolar con eso, porque
yo iba a leer un capítulo aquí, pero porque ya estamos casi muy cortos de tiempo, no lo voy a hacer. Pero es un capítulo maravilloso, inclusive para los que sean bien juiciosos. Se los voy a dejar de tarea, que es Isaías capítulo 51. Y ahí describe él toditico desde Abraham, ¿cierto? Cómo él le da la promesa, ¿cierto? Y también la promesa de Sión, ¿cierto? Cómo ellos volverán, cómo él los va a llenar de paz, de justicia. Leámoslo rápidamente, aunque sea al comienzo, porque es que es muy, muy lindo. Dice así, estoy en Isaías capítulo 51, ¿no? Dice, oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Acuérdense de esa parte del canto. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para la luz de los pueblos. Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan los de la costa, y en mi brazo ponen su esperanza. Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos, como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes, porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano. Pero mi justicia permanecerá perpetuamente, y mi salvación por siglos de siglos. Despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo? ¿El que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del hijo de hombre, que es como heno? Y ya te has olvidado de Jehová tu hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige, cuando se disponía para destruir. Pero ¿en dónde está el furor del que aflige? El preso agobiado será libertado pronto. No morirá la mazmorra, ni le faltará su pan. Porque yo, Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, y diciendo a Sión, pueblo mío eres tú. Bueno, voy a parar ahí, pero sigue buenísimo. ¿Okay?
Mire que ahí lo que viene, imagina que es el Isaías 53, donde habla del, 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 del sacrificio de nuestro Señor, ¿cierto? Entonces, ¿cómo les pareció ese recuento de lo que Dios ha hecho y de lo que hará? Increíble, ¿no? Sí, maravilloso, maravilloso. Sí. No hay palabras pues para describir ese pasaje tan lindo. Pero entonces en el 54, ¿se acuerdan todo lo que hablamos de cantarle al Señor y todo eso? Mire, ¿quién es que entra acá? Dice, cánticos para mí, cánticos fueron para mí tus estatutos, en la casa en donde fui extranjero. O sea que, que nosotros, por eso es que cantar es tan importante y nosotros a veces pensamos ahí el domingo que cantar es el momento que podemos ir allá a poner la camisa o a dar el desayuno allí a tal y como nadie nos está viendo, ¿cierto? Entonces nos podemos poner ahí a mirar el Facebook, a mirar cómo va el WhatsApp y no nos damos cuenta de la oportunidad que tenemos de cantarle al Señor y alabarle y darle gracias en ese momento que nos estamos acordando de Jesucristo y de su sacrificio, ¿no? Entonces este domingo vamos a ser más juiciosos en cantarle como se debe, ¿no? Y aquí dice también, dice en la casa en donde fui extranjero, ¿ok? Entonces ahí yo estuve tratando de buscar cómo eso aplicaría a la vida de David y no encontré al fin dónde corresponde. Pero lo que sí pienso yo, y era lo que les había hablado antes, ¿se acuerdan que hablamos de los salmos? Cuando el libro de los salmos fue compuesto, que fue cuando ellos estaban en Babilonia, ¿cierto que sí? O sea, cuando ellos estaban en el exilio, o sea, no estaban en su hogar, en su patria, en su terruño ahí, con el chorizo, con la arepa ahí, con el tamal, con el buñuelo, sino que estaban por allá lejos y cómo se consolaban ellos, se consolaban con los cantos y con los himnos. Y si ustedes se acuerdan de, por ejemplo, la música jazz, los blues, toda esa música se creó de los negritos trabajando allá, los esclavos, aquí en este mismo donde estamos nosotros, aquí en Atlanta, aquí en el sur, allá estaban por allá trabajando en esos campos de algodón en el calor tan horrible. ¿Y cómo se consolaban ellos? Ellos crearon esos himnos y muchos de ellos eran cristianos, ¿no? Los famosos espirituales, y de ahí salió la música blues, el rock, fue de ahí, del sufrimiento, de esas personas tratando de consolarse. Eh, en ese, y el jazz también. Entonces ahí viene la importancia de cantar y de acordarnos del Señor. Ahora el verso 55 dice, me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley, o observé. Bueno, este otro versión dice, observé tu ley. Te dice guardé, te dice observé. Y, y yo creo que, no sé, yo estoy seguro que a ustedes les pasa también a veces que uno por la noche se pone a pensar unas locuras y se le vienen a la mente unos temores rarísimos, unas cosas
y se le vuelve a uno la mente como pues un desastre, ¿no? Eso es, o sea, es una cosa que uno dice, bueno, ¿y de dónde salió? ¿De dónde saqué yo todas esas cosas, no? O es a mí es lo único que me pasa eso. No, No, ¿cierto que no? Bueno, entonces a David como que también le pasaba, pero entonces él tenía la y a solución. nuestro hijo David también le pasa. En las noches le dan los miedos. Ay, tan bello. O sea que es como que a todos los David les pasa eso, ¿no? Pero entonces dice él que él se acordaba en la noche del nombre de Jehová, se acordaba del nombre de Jehová y se le iba todo eso, todos sus temores. Mire, vamos a leer un salmo aquí que es maravilloso y yo sé que les va a fascinar porque es que es una belleza y es el Salmo 56, perdón, 63. Y habla exactamente de eso y es de David. Entonces ahí podemos ver cómo pues corresponde un poco de que ese otro Salmo 119, a pesar que no sepamos que es de David, pues como que corrobora un poco, ¿no? Porque todos esos temas que trata él ahí los trata todos los salmos de David. Pero voy a leer el Salmo 63 que dice así, dice, Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido, pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra, los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales, pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. O sea que David, él a veces por la noche se ponía a pensar en Dios y él dice, como de meollo y de grosura será saciada mi alma. O sea, como de un steak bien delicioso, como el postre más, mejor dicho, el banquete más increíble era el pensar en Dios. Eso era lo que él hacía cuando estaba de noche y podemos ver que aquí también él estaba en persecución porque dice los que destrucción buscaron mi alma, ta, ta, ta. O sea que no era que él estuviera ahí de vacaciones, ahí sin ningún problema ni nada, sino que él tenía su problema, pero cuando le llegaba la noche y la madrugada, y en otras partes, en otros salmos también habla de eso, de cómo él le gustaba por las noches alabar a Dios y como era como un momento muy íntimo de David con Dios por la noche, cuando él se despertaba por la noche y cuando se desvelaba, él se ponía a pensar en Dios y hasta el punto de regocijarse de una manera máxima, porque es que David era, él no andaba con medias aguas, él era todo o nada. Cuando alabó a Dios, cuando regresaron con el arca, él se iba enfrente de toda la gente ahí, en peloto, bailando. ¿Cuántos de nosotros
haríamos haríamos eso hacia el Señor, ponernos a bailar en bola ahí en una procesión. Ese era David, era un tipo que era de los extremos más extremos del mundo. Y así amaba de profundamente él a Dios, así con esa profundidad tan maravillosa. Y por la noche, en medio de la persecución que le iban a matar, ahí un ejército detrás de él. O sea, yo nunca he tenido un ejército detrás mío. He jugado juegos donde hay 3 personas tratando de matarme, pero creo que es un poco diferente, ¿no? Cuando uno tiene un ejército de verdad tratando de matarlo a uno, ¿no? Y ese era él, ¿no? Entonces, último verso dice, estas bendiciones tuve, en el versículo 56, porque guardé tus mandamientos. En esta otra versión dice, este consuelo ha venido a mí porque observé tus preceptos. O sea que eso es como el resumen de todo lo que hemos hablado prácticamente. Cuando uno observa los preceptos de Dios, los juicios de Él, de su promesa, de su salvación, todo eso, entonces ahí sí uno es bendecido, como dice aquí, uno recibe esas bendiciones. Entonces, hermanos, este pedazo sí que me impactó a mí y lo disfruté al máximo hacer este estudio. Ojalá que ustedes lo hayan disfrutado a la mitad de lo que yo, pero fue buenísimo, buenísimo, buenísimo ese pedacito ahí. ¿Alguien tiene alguna otra cosa? Porque pues ya ahí se acabó. ¿Algún otro comentario, alguna cosa que quiera agregar? Qué chévere ver cómo en verdad él se regocija en la palabra, o sea, como que da envidia casi, uno quisiera poder sentir eso, así como lo describe él, de regocijarse así, de querer cantar y como todo eso, como esos sentimientos que él tenía como tan apasionados por el Señor. Eso es no una fe pasiva y callada intelectual, sino verdaderamente como viva, ¿no? Sí, definitivamente. Y la cuestión es que eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dios no quiere esa intelectualidad y esa pasividad. No le gusta eso. Le gusta la pasión. Gracias, Pete. Muy bien, muy bien. Es muy cierto eso. Bueno, entonces, ¿quién más tiene un comentario? ¿Alguien más? Bueno, entonces, si no es más, si alguien tiene alguna petición, me gustaría que oráramos por Karen, como les cuento. También quiero que oremos por el hermano de mi esposa, que se llama David.
porque le encontraron un aneurisma cerca del corazón y una válvula dañada. Le va a tener que hacer una operación de corazón abierto, ¿cierto? Y bueno, no sé si alguien más tenga alguna petición ahí. Por Barbarita. Barbarita, Karen y David. Ok. Y también por Nelly y también por nuestros primas, ¿no? Que se les murió la hermanita. También por mi tía Jenny y ellas que están ahí con su COVID. Sí, sí, señor. Entonces, Andrew, Piporio, alguien que nos quiera dirigir en oración, o mi Pito, Yo puedo dirigirlo si quieres. hágale, señor. Ok, entonces inclinemos nuestro rostro. Padre Santo, venimos a ti, Señor, muy agradecidos por esta tarde que nos regalas, por la palabra viva que nos has dejado para conocerte, Señor, y te suplicamos que nos llenes de tu espíritu para que la deseamos y que nos gocemos en ella y que para nosotros sea como miel cada vez que la leamos, Señor. Danos ese deseo de aprender más de ti y hablando a nuestro corazón para que lo recibamos siempre humildemente, no acercándonos a tu palabra como si ya la conociéramos, sino siempre buscando tu corrección, tu disciplina y tu enseñanza, Padre Santo. Bendito seas tú que eres tan bueno y tan misericordioso y que has cuidado de tu pueblo por los siglos y siempre nos has cuidado y nos sigues cuidando, Padre Santo. Y sabiendo que tú eres nuestro Dios y todopoderoso, podemos traer a ti a nuestras cargas, nuestras penas, sabiendo que no entendemos el motivo de las cosas, pero sí sabiendo que tú estás en control de ellas y pidiéndote humildemente que si es tu santa voluntad, Padre, que le devuelvas la salud a Karen, le des fortaleza a Chuck para apoyarla, Señor. Tú los conoces a ellos y sus corazones, Padre, y te pedimos que les des consuelo. Ya llevan muchos meses con esa lucha, con ese dolor intenso, así que te suplicamos, Señor, que muestres misericordia para con ellos, Señor, y les des esa fortaleza. También por Barbarita, Señor, que le devuelva su porción de su salud, Señor. Creo que ella tuvo un stroke, una trombosis, y por favor que seas tú con ella y con su familia y los doctores que le están cuidando también para que se sienta mucho mejor por David en su operación, Señor, que sabemos que es un hombre joven y con niños pequeños y que todavía tiene mucha vida y muchas cosas que hacer, Señor, y que estés con los doctores y con él para que le vaya muy bien, también para que esto sea un momento para que él se acerque a ti, Señor, y para que vuelva a tus caminos y se dé cuenta que una vida sin ti es vacía y que dependemos de ti. Así que esto sea una oportunidad no solamente para restaurarle, sino para acercarle también a tu rebaño, Señor Santo. Te pedimos por toda la familia Valderrama, en el duelo de Nelly, Señor, que seas con él, sobre todo con las hijas que son las que más deben estar sufriendo, Señor, que les des consuelo, que solo tú puedes darles, Señor, y que estés con todos, Padre, en estos momentos de dolor, y especialmente también te pedimos por a nuestros familiares, nuestras tías que les dio COVID, que seas tú con ellas, Señor, que les restaure su salud, que las cuides en este momento y que las saques victoriosas, como siempre nos has sacado de todos los problemas en que nos metemos, Señor, que seas tú el que demuestra tu gloria y tu poder en ellas. Padre Santo, te pedimos por tu iglesia, que en estos momentos que estamos reunidos virtualmente y no nos podemos ver tanto físicamente, que no se apague nuestro amor ni nuestro estar pendientes unos de otros, ni el deseo de estar siempre cuidándonos y proveyéndonos para otros, sino que estemos más juntos hoy que nunca, Padre Santo. Gracias por todo esto, Señor. Gracias por escuchar nuestras oraciones y estar tu oído atento a nosotros, siendo que somos pecadores y no merecedores de nada, pero tu infinito amor es así de grande que nos escuchas, Padre. Bendito seas tú hoy y siempre. Síguenos bendiciendo. Ayúdanos a crecer en amor, en unidad y en conocimiento de ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, gracias, Andrew. Feliz cumpleaños. Mañana. Un abrazo a todos. Yo me voy a despedir porque tengo que bañar muchachos para acostarlos a dormir ya. Bueno, Y yo, hasta luego.
Chao. Gracias. Vale, chao a todos. Muy bien. Chao.